el ingeniero Napoleón Matute. Él nos va a hablar de un tema que es definitivamente decisorio en la vida. En la vida. No es cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes aman su vida. Pues aquí vamos a tener recomendaciones porque este año las condiciones del clima son totalmente diferentes a lo que ya hemos vivido. Hemos tenido experiencias de sequías fuertes, pero de acuerdo a los entendidos en esta materia, que son los meteorólogos, dicen que hay que cuidarse, hay que prepararse. Y no solamente es la sequía y las altas temperaturas que vamos a experimentar. Aparte de eso, estamos recibiendo un derrame de contaminación de otros países de Centroamérica, particularmente creo que de Guatemala, que nos han inundado, nos han infectado toda la atmósfera nuestra. Y eso, según una noticia que hoy escuché de Copeco, dice que el calor más esa contaminación ambiental puede restarnos 2 años a cada uno de los hondureños por las cantidades de contaminantes que está en nuestra atmósfera. Sobre estos temas vamos a hablar hoy con el gerente técnico del Instituto Hondureño del Café, el ingeniero Napoleón Matute, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor. Y pues pasamos de un evento que el café por ya 22 ediciones, Tasa de Excelencia 2026, pues se sigue apostándole a la calidad y hoy ha sido, pues creo que una respuesta importante con el nuevo modelo, como lo explicaba Néstor, sobre estas categorías que ahora se vuelve un modelo más inclusivo. Y pasando de esa parte bonita de calidad y que en este momento está en pleno proceso en el Centro de Investigación Jesús Aguilar Paz, hay temas que también ahora nos está llevando a generar cierto nivel de alerta. Ya estamos escuchando por todos los medios todo lo que pueda estar ocurriendo ante una amenaza del fenómeno del Niño. Sí. Hay que manifestar que todos los modelos matemáticos, todos estos modelos de estas grandes instituciones a nivel internacional, todas apuntan de que realmente hay un calentamiento del Pacífico. Y justamente cuando hay un calentamiento del Pacífico, lo que uno espera de que, cuando hay eventos en el Pacífico, bien sea disminución de las temperaturas de las aguas del Pacífico, eso ya lo da determinando a uno de que va a haber más lluvias, ¿ya? Hemos tenido los últimos 2 años, años como neutros, donde las temperaturas se han mantenido entre menos 1 grado centígrados a 0 grados centígrados las aguas, pero en este momento está ya proyectado a que las temperaturas de las aguas del Pacífico superen los 2 grados centígrados. Y eso de alguna forma viene entonces a impactar, a determinarse, a declararse un año con afectaciones climáticas, con limitaciones o restricciones de las precipitaciones que normalmente se registran. Venimos de varios eventos, don Víctor, en tema de café, y eso es una labor que nosotros nos toca desde la gerencia técnica con el apoyo del equipo de investigación, el apoyo del equipo de extensión. Estamos haciendo un monitoreo permanente qué es lo que está ocurriendo en el sector café, qué es lo que está ocurriendo durante el llenado de fruto, qué está ocurriendo durante los momentos de floración, qué está ocurriendo durante el proceso y desarrollo de la cosecha, porque todos esos insumos nos da una idea, nos da una proyección cómo puede estar el comportamiento de un pronóstico. Y este año durante la cosecha 25-26, que estamos pues prácticamente a nivel de campo, según el informe presentado ante la Junta Directiva, ya en un promedio de un 98% de avance de la recolección a nivel de campo. Es poco lo que realmente queda en las fincas de café. Pero para que ocurriera todo hasta este momento, tuvimos 11 eventos de bajas temperaturas. Y ha sido un año, prácticamente el mes de enero, entrando a febrero, fue creo que el registro de temperatura más baja que hemos tenido a nivel nacional. Creo que tuvimos una afectación fuerte, y esa afectación fuerte de las bajas temperaturas
temperaturas impactó muy significativamente el departamento de Atlántida, el departamento de Colón y Lloro, que realmente todo este impacto en esos departamentos más o menos se estimó que hubo una pérdida de un 7% del aporte de esos 3 departamentos. No así en Santa Bárbara y Cortés, básicamente hubieron algunas afectaciones de defoliación por el exceso de lluvia, no tanto por pérdidas o caídas de fruto por efectos de bajas temperaturas. Todo esto entonces nos va dando una idea de cómo puede estar el comportamiento, si cumplimos pronósticos o no cumplimos pronósticos, y de eso de alguna forma nosotros vemos que este año prácticamente podríamos tener condiciones bastante atípicas. Sí. Para traer a memoria y refrescar un poco qué pasó en el año 2019-2020. Para la cosecha 2019-2020 tuvimos un efecto de Niño. Don Víctor, los eventos climáticos están más frecuentes. Antes se escuchaba, vienen unas tormentas tropicales, vienen huracanados, y eso se daba en ciclos casi de 20 años. Sí. Hoy no. Ahora es todos los años. Sí, si recordamos Fifi, allá por el 72 creo, luego que se presentó el Mitch, luego que Eta y Iota, que fueron eventos climáticos bastante impactantes para nuestro país. Y estos eventos de sequía, nosotros los estamos esperando casi siempre en un periodo de canícula, que es muy normal. Pero lo que está realmente pronosticándose y se está generando cierto nivel de alerta es que este año viene bastante intensiva el calentamiento, ¿verdad? Usted decía algo interesante, la afectación que puede ocurrir por efectos de contaminación y las altas temperaturas que están generando en todo este ambiente. Nosotros estamos ahora amaneciendo acá justamente en la capital con mucha bruma. Sí. ¿No? Y esa bruma lo que provoca es un efecto de invernadero, es decir, la entrada de las radiaciones solares en la Tierra calientan la Tierra y tienen que salir, ¿verdad? Y por eso ocurre, hay una atmósfera, pero la capa es tan densa que la radiación no logra salir y entonces comienza a provocar un calentamiento de todo lo que es el ecosistema. ¿Qué va a pasar? Y es lo que nosotros estamos queriendo aprovechar este programa, don Víctor, y qué bueno que lo trae acá a la mesa para poder debatir o poder compartir lo que pudiésemos estar nosotros preparándonos, qué cosas hacer y qué cosas no hacer ante una eventual presencia de Niño. Cuando se dan estos fenómenos, en la cosecha 19-20 tuvimos condiciones de bajos rendimientos en el café. Esto siempre lo explico durante los informes de junta directiva, que del periodo de floración nosotros comenzamos a contar las semanas, ¿verdad? Desde que ocurre la floración comenzamos a contar las semanas hasta que llega a etapa de maduración. En la semana 9 y la semana 16 es una ventana donde necesita la fruta o el grano de café suficiente cantidad de lluvia para poder garantizar un buen desarrollo del fruto. En ese año que se presenta el Niño, que fue en 19-20, el problema que tuvimos fue un problema de llenado. Tuvimos un fenómeno o un daño que le llamamos nosotros grano averanado. El grano averanado básicamente es aquel grano que no logró llenar toda su estructura, ¿no? Por la falta de lluvia. En ese periodo nosotros lo estamos monitoreando porque necesitamos al menos 300 milímetros de lluvia distribuida en esa semana 9 a la 16. ¿Y en qué meses se da esa situación? Bueno, el promedio de floración más o menos se da entre marzo a abril, ¿verdad? Ajá. Entonces, 9 semanas, abril, mayo, junio. Más o menos 2 meses y medio, que es como después de la floración, 2 meses y medio después, es el periodo donde el grano de café en su fase de desarrollo necesita esos milímetros de precipitación. Y hemos tenido déficit, según los registros de las estaciones telemétricas, déficit por debajo de los 300 milímetros. Hemos registrado, por ejemplo, le pongo el ejemplo en ese año, Campamento Lancho. Solo logramos tener 112 milímetros de precipitación en esa ventana.
Vamos a ver qué otra estación en Las Lagunas, que está en San José de la Paz, 219 milímetros. Ya eso tiene un impacto en el proceso de llenado de fruto. Puede ocurrir de que tengamos una afectación ante un eventual fenómeno del niño en problemas de los rendimientos. ¿Qué pasó con la información generada de todo el análisis que hacemos nosotros, que es un análisis de disturbio fisiológico, así le llamamos? Tuvimos más o menos entre el 80 a 83% de frutos que lograron llenar de una forma no tan efectiva, pero logró llenar. El resto, daño por alta infestación de broca, daño por granos que no lograron su buen llenado. ¿Y qué pasa con el grano que no tiene buen llenado? Eso flota. Y si flota, básicamente se va a lo que es los cafés de punta o los cafés rechazos que le llaman los productores de café. ¿Qué es lo que estamos previendo ahorita, don Víctor? Y eso se mostró en la junta directiva. Todos los modelos oficiales de las probabilidades, este es informe del 9 de abril. En el trimestre abril, mayo y junio, todavía como que seguimos con una probabilidad de fenómeno neutro. Neutro es que siempre hay humedad, siempre hay lluvias, y eso anda alrededor de un 80%. Pero en el siguiente trimestre, mayo, junio y julio, hay una probabilidad de presencia de menos precipitación de al menos un 60%. O sea, es decir, vamos a estar sintiendo menos lluvias, vamos a estar sintiendo más calor. Pero donde más crítico, según las probabilidades, están es en junio, julio y agosto, donde la probabilidad ya está en un 80% de que se presente este fenómeno de sequía. Entonces, viendo todas estas tendencias que desde julio, agosto hasta diciembre de este año 2026 podemos tener condiciones de mucha sequía y menos condiciones de lluvia. Sí. ¿A dónde nos lleva esto, don Víctor? Y quiero aprovechar el tema porque podríamos estar en este momento que es propicio en el manejo de tejido, eso va a ayudar mucho, pero podemos estar haciendo regulación de sombra. Si ya sabemos que podemos tener condiciones de mucha sequía, se debe de entonces estar generando este mensaje de ser un poco más cauteloso en el tema de regulación de sombra. Podemos levantar, eso está bien, pero si vamos a ralear el dosel de sombra, eso puede tener una afectación bastante fuerte en el cultivo de café. ¿Cierto? Los rayos solares. Mucha intensidad de radiación solar, menos humedad dentro de todo el ecosistema. Sí. Ante estas eventualidades de niño, don Víctor, no descartemos que vamos a poder tener una afectación fuerte de minador de la hoja, y eso se puede dar fuertemente en aquellas fincas que tienen poca sombra. Podemos tener una altísima infestación de broca. Aparte de que pueda tener problemas de llenado de fruto, podemos tener una altísima infestación de broca. Actualmente estamos en un nivel de infestación de menos del 1%. Pero ese menos del 1% va a tener las condiciones para que pueda multiplicarse. Los datos que a mí me genera impacto, y esto lo dice el ingeniero Ángel Trejo, que es el coordinador del programa de manejo integrado de plaga, es que una broca que infesta a un grano es capaz de multiplicar para dañar 50 frutos más. Una sola hembra en un grano puede infestar posteriormente a 50 frutos más. O sea, es tanta la proliferación muy exponencial. Sí. Y si no prestamos atención, y por ello importante la implementación de controles etológicos. Venimos de una fase donde la broca no ha sido un problema, porque las condiciones climáticas no lo permiten. Hemos estado por debajo del 1%, pero eso no significa entonces que no va a haber presencia de broca. Sí, en estas condiciones de poca precipitación y muchas altas temperaturas, broca va a tener su condición favorable. Minador va a tener su condición favorable. Ataques por ácaros. Los ácaros son pequeñas arañas rojitas que le comen todo lo que es el tejido o la lámina de la hoja, y una vez que daña la lámina de la hoja, lo deja como una lija.
quita todo el color verde de la hoja y lo que pierde es la planta eficiencia fotosintética, es decir, no logra cosechar el sol. Sí. Entonces, cuando vemos todos estos escenarios, podemos decir nosotros, bueno, ya sabemos lo que puede ocurrir en estos meses, entonces tenemos que tomar algunas medidas que nos permita poder sobrevivir y ser resiliente. Algo importante, ingeniero, discúlpeme que lo interrumpa, debemos tratar o deben tratar todas las familias productoras de café no perder la sombra y tampoco dejar que se eche a perder la hojarasca, porque esos dos elementos, esos dos factores le van a conservar la humedad, pero sí hay que saber manejar la sombra siempre, ¿verdad? De manera que eso se proteja. Importante, don Víctor. Recuerde que al tener sombra hay incorporación de hojarasca, eso va generando un mulch, va generando más conservación, más frescas las raíces. Tenemos estudios comparativos donde hemos conectado algunos data lawyer en zonas donde hay sombra, en zonas donde no hay sombra, y realmente hay una diferencia impresionante de rangos de temperatura, ¿ya? Obviamente a mayor exposición, más altas temperaturas. Sí. Ahora, aprovechando de lo que pueda venir ante estas probabilidades de un evento de niño, que el niño es básicamente menos lluvia, ¿verdad? Y la niña es donde tenemos más lluvia, ¿no? No sé por qué lo han determinado de esta forma. Y cuando es neutro, tenemos condiciones bastante mejor distribuidas. Cuando hay fenómeno de niña, la concentración de las precipitaciones se dan en determinados meses y ahí provoca las inundaciones en la costa norte, problemas de deslaves en las zonas cafetaleras, en cualquier parte del país. Entonces, ninguno de los extremos es bueno. Nosotros preferimos que hayan condiciones neutras como las que hemos tenido. Claro. Tuvimos una Semana Santa con mucha lluvia, ¿no? Hasta con mucho frío, cosas que nunca antes se había dado, don Víctor. Ahora, hay un elemento importante. Y esto creo que es bueno que los productores tomen nota, es que está previsto de que a mediados de mayo, antes se celebraba el Día de la Cruz, bueno, se celebra el Día de la Cruz, Sí. ¿Y qué pasaba en el Día de la Cruz? Todo el productor, antes, su referencia era el Día de la Cruz y sembraba una semana antes el maíz y los frijoles, porque sabía que el Día de la Cruz, llovía. el 3 de mayo, llovía, ¿cierto? Así es. Hoy no nos podemos dar el lujo para poder hacer ese tipo de predicciones bastante ancestrales, podríamos decir. Ahora existe mucha tecnología. Cierro con esto, don Víctor. Si va a iniciar las precipitaciones a mediados de mayo, nosotros deberíamos estar preparados para poder hacer la primera fertilización a más tardar a inicio de junio. Caso contrario, podríamos tener condiciones no adecuadas para poder tener condiciones de humedad en el suelo e incorporar fertilizante. Tenemos que hacer algo y prepararnos. Si estamos esperando que vamos a fertilizar allá a finales de junio, julio, que voy a hacer una en septiembre, según las probabilidades, vamos a tener muy poca humedad en el suelo, vamos a tener muy pocas lluvias a nivel de todo el país. Entonces creo que esto nos genera cierto nivel de alerta y nos permite prepararnos para lo que pueda venir. Alternativas sí hay. Es ahorita razonable que el coste de los fertilizantes está muy por encima de lo que ha venido manejándose antes del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Y esto está impactando al país. De hecho, tenemos información de que no hay disponibilidad de fertilizantes donde se necesita adquirir. Entonces hay una serie de situaciones que nos están obstaculizando para poder lograr tener un año cafetero, por decirlo de esta forma, 2026-2027, que lo veo en una situación bastante crítica, y esperamos que estos eventos que están pronosticados según los modelos matemáticos no se cumplan. Yo siempre digo, quien tiene la última palabra es Dios, y esperamos pues que no ocurra un evento tan drástico como está pronosticado. Acaba de decir que debemos prepararnos para hacerle frente a lo que puede venir más adelante en los próximos meses, a partir de mayo. Pero, ¿cómo preparar a una familia cafetalera sobre lo que debe hacer, cómo comportarse?
Hablé sobre los controles de maleza que este productor está planificando hacer, evitar al máximo utilizar cualquier herbicida porque eso pierde toda la cobertura vegetal. Si es posible, trabajar únicamente en limpias carrileadas, número 1. Una vez tenga unos 30 centímetros de humedad su suelo, utilice un machete, perfore el suelo, verifique que ya tiene humedad unos 30 centímetros, fertilice. Número 2, prepararse con controles etológicos para bajar la infestación de broca. El ICAFE dispone del atrayente, eso pues es súper accesible para el productor, funciona. Hace poco me compartía imágenes el ingeniero Ángel Trejo, donde realmente la captura de broca, principalmente de la hembra, es fantástico, ¿verdad? Entonces esas prácticas que son muy amigables nos permite ahora poderlas promover. Con el tema del minador, los estudios nos dicen de que es preferible de que actúe los controladores biológicos que existen ya dentro del ecosistema productivo de las zonas cafetaleras. No utilicemos herbicidas, los orgánicos le dicen buenesas, los convencionales le decimos malezas, pero toda esa flora que existe dentro de una finca de café son benéficas porque ahí hay una sobrevivencia de los controladores naturales de todas estas plagas, ¿ya? Entonces creo que debemos de prepararnos. Creo que este es un año en el cual no vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cosecha pasada. Aquí tenemos que comenzar a actuar de forma más preventiva, más consciente de lo que podamos nosotros esperar durante el resto del desarrollo de este año. Veo un escenario bastante no muy favorable, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice la ciencia, pero esperamos que las cosas sean totalmente diferentes y ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Muy bien, ingeniero Matute, le agradezco esta participación. Es muy importante que la escuchen detenidamente los productores para que sepan más o menos o tengan una idea de cómo deben comportarse para hacerle frente a X situación. Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos sin hacer nada. Algo tenemos que hacer para proteger el patrimonio nacional, el patrimonio familiar, y ese patrimonio es la finca, ¿no? Totalmente de acuerdo, don Víctor. Gracias por acompañarnos esta tarde, ingeniero Matute. Gracias, don Víctor. Y yo creo que estos temas hay que darle un poquito más de celeridad, un poco más de interés. Hablemoslo muy frecuentemente porque sí me gustaría que nuestros expertos también puedan tener un espacio para dar las orientaciones más puntuales, como programa de suelo, que va a tener que involucrarse en esto, manejo integrado de plagas. Podemos pensar en Roya. Según las proyecciones que tengamos acá, Roya no va a ser un problema este año, pero sí las plagas. Entonces, claro, tenemos que tener una acción bien definida y creo que este espacio va a ser importante para poderla aprovechar e ir orientando a nuestros productores de café.